¿Qué pasaría si a día de hoy hubiera elecciones? Las encuestas son, pero todo apunta a que el Partido Popular saldría victorioso en Albacete, con los votos hasta ahora de Ciudadanos, auge de Vox y un PSOE al que le pasa factura este año de gobierno municipal. Primer aniversario de Emilio Sáez como alcalde y hoy repasamos luces y sombras de un mandato que deja sobre todo mucho que hablar. Arranca Calle Ancha. Buenas noches, bienvenidos a Calle Ancha. Repasamos el primer año de gobierno socialista en la ciudad, en una legislatura, como saben, a dos bandas. Ahora toca pasar examen a un alcalde que ha dado mucho que hablar. Primero repasamos lo que ha dado de sí y en unos minutos arranca el debate. Desde el primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí. De estas imágenes hace ahora un año. Se cumple el primer aniversario de gobierno socialista y Emilio Sáez deja muchos titulares. Un mandato que iniciaba así. Tiene ya 36 años, creo que se ha amortizado claramente y ya le puedo asegurar que el importe que va a generar esa obra es mínimo y además adaptado a la realidad. 36.000 euros para renovar el despacho de alcaldía que han dado mucho que hablar, como su proyecto estrella, la peatonalización. Un follón. Ya veremos a ver cómo va evolucionando. El ayuntamiento, a pesar de que las calles sean suyas, deberían haber contado con los ciudadanos. Emilio Sáez arrancaba su año de gobierno en lo alto. Aquí se han presentado los hitos más importantes para la ciudad, como el Puerto Seco, del que poco se ha avanzado. Que somos conscientes de que es un proyecto que supera un mandato, que supera una legislatura y que tiene que continuar. Inauguración tras inauguración y cumpliendo con las demandas vecinales como este centro sociocultural en el Salobral. Se ha arreglado la explanada esa que eso era un nido de mierda. Un año en el que el COVID ha dado un respiro y en la ciudad no se respiraba tanta crispación. Eso sí, llegó el precio de la luz, la gasolina, la guerra de Ucrania y a Emilio Sáez le ha costado decidir. No ha llegado este verano el recurso habitacional para temporeros. Tampoco ha celebrado Expo Bicamán y de las mejoras en el Instituto Municipal de Deportes. No sé si usted tiene esa bola de cristal para saber lo que va a ocurrir, pero si es así, díganmelo ya. La oposición habla de instalaciones muertas, de despilfarro, de falta de proyectos de inversión y de poca responsabilidad en cuanto a los compromisos del pacto de gobierno con Ciudadanos. Hoy repasamos luces y sombras del primer año de gobierno socialista en Albacete. Bienvenidos a Calle Ancha. Bien, pues repasadas estas luces y sombras de un primer año de gobierno socialista en la capital, les presento a quienes me acompañan hoy en plató, un día festivo, así que tenemos plantilla reducida. Andrés López, abogado, bienvenido, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Por aquí tenemos a Víctor Raúl López, que es politólogo y catedrático. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y aquí estamos los tres para analizar este primer año de gobierno de Emilio Sáez al frente, como decía yo. Luces y sombras, como en cualquier otro gobierno se puede decir. Además, un tanto peculiar, pues con ese dúo Ciudadanos-PSOE en el que tenemos que hacer balance casi de forma anual. Yo les voy a pedir un primer balance, ¿no? Para centrarnos un poquito. ¿Cómo lo valorarían este primer año de gobierno? Si se han cumplido expectativas, un poco, no sé, pues eso, un primer balance. Andrés, por ejemplo. Pues yo lo percibo abiertamente como una situación de espera, se le espera. Es la canción de esperando para que aparezca de verdad el alcalde. Porque tuvimos un alcalde 1, el primer mandato, el mismo mandato electoral, y un alcalde 2, y a lo mejor resulta que la ciudad de Albacete solo necesitaba un alcalde. Y verdaderamente la figura del alcalde es importante y es esencial.
Y es significativo un hecho, que el alcalde 2, cuando empieza a ejercer de alcalde 2, claro, coge y delega todas las competencias en todos los concejales. Se ha despojado de todas las competencias. Con lo cual tenemos abiertamente que se dedica a hacerse fotos. Es un alcalde que le gusta, disfruta con las fotos, con la asistencia a los eventos y que no acaba de plasmar una trayectoria, una ejecución de su programa electoral. En definitiva, no vemos que haya en el Ayuntamiento de Albacete un alcalde que ejecute actuaciones contundentes y claras, que den un mensaje claro. Y hay un dato que refleja abiertamente la valoración que recibe la ciudadanía, y es que han aumentado un 24% las denuncias penales. Es decir, que la ciudadanía no acude ya al ayuntamiento para quejarse, para buscar la solución a sus frustraciones, sino que ya va directamente a los juzgados penales. Entonces, eso marca abiertamente un reto, un hito, y que deberían de tomar lección, sobre todo porque lo más triste de todo no es ya solamente el tema de la figura del alcalde, sino que tampoco acudan a la oposición. O sea, hay un desangelamiento, la oposición como si no existiera, como si de alguna manera, cuando hacen la junta de portavoces, alguien les dijera a los de la oposición: oye, chicos, os estáis callados y quietecitos, o os saco vuestros trapos sucios de la época vuestra en que estuvisteis gobernando. Porque lo normal es que antes de irse a los juzgados de lo penal, pues la gente acudiera a la oposición a recibir la tutela, a ser atendidos. Y nos encontramos con que el alcalde, que ha delegado todas las competencias para que él no incurriera en ninguna responsabilidad en el resto de los concejales, no tiene oposición. Bueno, pues tenemos un primer factor, el de la crispación, en este análisis. Víctor, ¿cómo valoramos este primer año de gobierno socialista, que bueno, sería el tercero de la legislatura? Pues coincido en gran parte con Andrés, pero yo me gustaría señalar que es un buen punto de partida el que tiene para el último año, pero creo que obedece completamente a una estrategia de partido montada desde hace 3 años, en la que, bueno, pues él iba a cerrar, digamos, todo lo que se iniciaba en cuanto a obras y eventos de todo tipo, incluso la tan esperada feria, ¿no? En este año, justo para proyectar una imagen y conseguir revalidar en el año que viene pues su candidatura, que supongo que la va a llevar adelante, ¿no? Pero se queda en eso de momento, porque tiene que acelerar mucho todo lo que está haciendo y hacerlo mejor. Esa es, voy a ser crítico aquí en este caso, hacerlo mejor en cuanto a lo que más se ve, porque el otro día lo decíamos cuando hablábamos de Albacete, de la situación de sus calles, etcétera, de bueno, todo esto que se ha movido en los últimos meses, que se puede volver perfectamente contra él, y lo creo, y cada vez más, ¿no? Y hay muchos inicios de esa estrategia que llevó el Grupo Ciudadanos que se están perdiendo, que se están olvidando. Seguro que vamos a hablar de ello, pero, por ejemplo, a la ciudad de Albacete, al ciudadano de a pie, le interesa tanto más tener un centro peatonal como tener una industria fuerte, o como tener una solución para todo el tema de las viviendas de temporeros, que no se ha hecho nada, o para tener todo el tema del chabolismo, que se empezó con el gobierno de Ciudadanos y tampoco se ha hecho nada o muy poco, hasta donde yo sé. Entonces, estas situaciones, que hay muchas más, bueno, el Albacete ha subido a segunda división, está bien, pero por eso digo que hay un compendio de puntos que, bueno, pues que animarían a que Emilio se plantee estos meses que quedan por delante para cerrar y de verdad acercarse a la gente más allá de una fotografía. Yo estaba haciendo también un poco balance en redes, del seguimiento, ¿no? Y bueno, pues es lo que dices tú, todavía es un alcalde que, aunque esté mucho en fotografía, pues está por detrás, por ejemplo, de Vicente, bastante en redes o en seguidores, etcétera. Bueno, pues no tiene esa popularidad, y la gestión que está haciendo hasta el momento, yendo hasta ahí, pues creo que no es la necesaria en este año. Tendría que cambiar mucho para que el ciudadano viera o diera ese voto. Finalmente, he empezado diciendo que es una estrategia de partido.
Y hablemos de partidos. Al PSOE no le va bien en lo último que estamos viendo, porque su gobierno a nivel nacional está teniendo un proceso de ruptura, y a la vez a Ciudadanos no le va nada bien. Ciudadanos queda este domingo, desaparecerá una vez más, y ya quedan pocos sitios más donde desaparecer, solo en las localidades, ¿no? Y aquí tenemos un caso. ¿Qué ha pasado con esa tendencia? Y lo veremos después, creo que así va en la dirección de vuestra encuesta, y bueno, las que se hicieran, que la tendencia es que el votante de Ciudadanos se ha trasladado no al PP, sino fundamentalmente a Vox. Y bueno, pues todas las tendencias ahora mismo es a recuperar la alcaldía del PP a partir de una alianza con Vox. ¿Eso es factible? Pues cada vez más, cada vez lo veo más cerca, y lo vamos a ver el día 19 en Andalucía, y posiblemente lo veamos aquí. Entonces, cuidado con esa estrategia de partido, porque de poder salir muy bien, pues las tendencias ahora mismo políticas no van en ese camino. Parece que a nivel de partido, como decíamos, a un político tiene 4 años, ¿no?, para desarrollar esa estrategia, que ahora apenas pues con esta gobernabilidad a 2 que hemos tenido en Albacete, pues le cambia la estrategia por completo, les puede pasar factura. Como decía Víctor, en Visión 6 nosotros hemos testado a la población, hemos encargado una de esas encuestas que se denominan en intención de voto, y bueno, yo les quiero preguntar primero, si tuvieran que valorar este primer año bien, mal, regular, o del 1 al 10, Andrés, bien, mal, regular, del 1 al 10, ¿cuánto le pone? Pues yo le pondría un 3. Un 3, empezamos bien. Víctor. De hecho, es un buen punto de partida, yo le dejaría en un 5. Un 5, una aprobada. Una aprobada por los pelos. Pues bueno, vamos a ver primero lo que nos han dicho en la calle y les contamos los datos obtenidos de esta encuesta. Se cumple un año de gobierno con Emilio Sáez al frente y queremos saber cómo valora la ciudad su gestión como alcalde. 0. Un 0. Pues regular. Regular. Pero para ser más rigurosos, Visión 6 Televisión ha encargado esta encuesta en intención de voto, un muestreo de 368 llamadas realizado a la población en general por la empresa Infortécnica. El margen de error de apenas un 5%, y esta es la principal conclusión. De haber tenido lugar elecciones municipales en Albacete en fechas recientes, el Partido Popular las habría ganado, sumando concejales de Ciudadanos, con algunas dificultades para alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE se quedaría más o menos igual, con 9 escaños probables, pero pierde el 3,2% respecto a los resultados actuales. El PP, claro vencedor aquí, le dan entre 12 y 13 concejales. Unidas Podemos perdería representatividad municipal y se quedaría con 2, y Vox tendría un protagonismo más notable en el municipio, con entre 2 y 3 concejales. Pero, ¿qué opinan de la gestión de este alcalde en su primer año de gobierno? Solo un 28% de la ciudad la considera buena, el resto oscila entre regular y mala. Sobre uno de sus proyectos estrella, la peatonalización. Hay un lío de calles de la leche. Y yo creo que súper mal. Con la época de crisis que tenemos, los comercios cerrando, no se puede estar haciendo una cosa de esa así con tanta alegría y los comercios cerrando. Y es que depende, la gente depende de... Hay que trabajar. Tampoco ha gustado en la ciudad la ausencia de la Feria Expobicamán. Falta un poquito más de inversión y llevarlo un poquito más, que sea más completo, como hace unos cuantos años, sí. El servicio de recogida de basuras, la calidad del agua y las infraestructuras, o la gestión del COVID. Regular. Regular. Regular también. Considerando todo ello, optaría por un cambio en las próximas elecciones. Un 65,8% de los encuestados lo tiene claro, un rotundo sí. Pero, ¿y usted? Bien, pues estos son los resultados, una encuesta que se ha realizado a través de una prestigiosa empresa dedicada a este tipo de encuestas en intención de voto. Y bueno, pues conocidos los datos, Víctor, además como experto en este tipo de temas, ¿cómo de real cómo se puede tener en cuenta cuando tenemos unos datos a un año de las elecciones? ¿Cómo de real pueden ser estos resultados? Bueno, la evidencia política es que queda muchísimo tiempo. Una encuesta, incluso un mes antes, hay que cogerla con mucha precaución, ¿no? Las horquillas he visto que son demasiado amplias todavía y además, bueno, parece poco, pero un 5% de error. Vosotros hacéis una lectura de que Ciudadanos podría apoyar, pero con los mismos datos y siendo un poquito hacia donde yo voy en las tendencias, prácticamente donde está el apoyo del PP podría estar en Vox.
si no lo consigue como mayoría absoluta. Que lo dudo, también creo que lo dudo, porque o se activa más el PP actualmente, o no, realmente lo que está haciendo es la dejadez que están haciendo, o el enfado que tiene el ciudadano con el gobierno actual, es el que provoca que se acabe votando a la derecha, en este caso, ¿no? O a la otra derecha, en el caso de Vox. Entonces, bueno, pues así, hay que verla con mucha precaución. No es algo definitivo, por supuesto, y es algo, entiendo que es anónima, entiendo que es vía telefónica, y bueno, da una lectura de cómo está la situación actual, de lo que hemos estado hablando. Algo que es tan evidente como que ha entrado bastante dinero en Albacete en cuanto a inversión en asfalto, pues la gente no lo está, de momento, no lo está valorando, y también cuando hemos visto lo de a pie de calle era evidente, ¿no? El guirigay que hay, o se acaba pronto y se acaba bien, o le va a pasar factura, entre otras cosas, esto, ¿no? No solo de asfalto vive Albacete, ese es el problema, o lo que yo veo, y mucha gente cada vez duda más que sea tan necesaria una peatonalización, ¿no? Y cómo se va a estructurar esa peatonalización, que es como hablamos el otro día de la zona centro, ¿no? O sea, ¿a qué zona centro nos vamos a ir y cómo nos vamos a ir? Porque es verdad que se están viendo cerrar locales o no abrir cuando es una calle central. Ojalá y cuando se acabe, pues realmente aflore y tengamos una calle como la de otras ciudades en este sentido. Eso sería lo deseable, una calle comercial. Ya veremos qué hay de todo esto, pero cuanto más tiempo, peor. Y cuanto más tiempo, mejor para la otra parte, porque queda muy poco. Realmente 10 meses, 8 o 9 meses, realmente es lo que nos vamos a... En campaña estaremos a partir de enero, pues es poco realmente en política. Mucho, y con eso acabo, para hablar de encuestas todavía. Pues Andrés, ¿cómo cogemos este tipo de encuesta? ¿Con pinzas? ¿Cómo se puede ajustar a la realidad? Pues yo tengo la impresión de que Emilio la intuye la encuesta, y precisamente esta. Prueba de ello es que el otro día llegó a decirse que él se veía como candidato y que le quedaba fuerza y potencia para un mandato más. Y eso es muy raro, puesto que en el PSOE tienen la cultura de ningún candidato exhibirse, mostrarse, ofrecerse con carácter previo, sino diciendo que están a disposición. Yo soy un hombre a la disposición del partido, suelen decir, de manera, digamos, educada, protocolaria, y transmitiendo esa disciplina que se le supone o que le exigen luego al militante. Pero este hombre yo creo que es consciente de que tiene debilidades, que le falta el liderazgo, y entonces ha dado el paso adelante que le delata, como si fuera conocedor de que necesita un liderazgo que no acaba de alcanzar. Tener en cuenta que hay un dato significativo importantísimo, y es que don Enrique Tierno Galván todas las semanas, un día, recibía a todos los ciudadanos 5 minutos que lo pedían. El alcalde actual no recibe a nadie, solamente a los lobbies, a los representantes de las asociaciones que van con intereses económicos ¿No será directos. por falta de despacho? Yo no lo sé, yo no lo he visto, no lo conozco, no sé. Por lo menos está remodelado, eso lo sabemos todos. O a lo mejor solamente está la factura, porque habría que verlo, claro, si no lo ha mostrado, lo normal es que lo mostrase, pero que independientemente del tema, está claro que él quiere una designación por aclamación, en plan de pequeño Napoleón de la ciudad de Albacete. Y verdaderamente debería de sudar la camiseta y ejercerlo de verdad. No se puede ejercer la alcaldía si todas las competencias las tienes delegadas. Si los problemas todos los derivas para que sean los concejales que ejerzan algo así como de azafatas o azafatos de la gestión municipal. Por tanto, verdaderamente no se transmite una transparencia a la que vienen obligados. Tener en cuenta, por ejemplo, la agenda municipal del alcalde y de los concejales no está publicada. O sea, se hace a posteriori, pero con carácter previo, como sería de desear, que una proyección que menos que de 30 días, es decir, de una proyección de que la agenda de los concejales fuera pública y se mostrase abiertamente. No lo hacen. Entonces, tienen la suerte, el equipo de gobierno, Emilio, tiene la suerte de que la oposición, especialmente el Partido Popular, está totalmente tranquilo, dormido, en el sueño de los justos o pagando la penitencia. Y yo quisiera traer a relación un pleno que sería bueno que se divulgara, el de 26 de octubre de 2017, en el que aparecen
actores que están actualmente de concejales, incluso a alcaldes que ahora mismo están de concejal en la oposición, y que portavoz del Partido Popular, que ahora mismo se le supone o digamos decir que va a poder ser el posible candidato, y que tienen intervenciones que delatan verdaderamente lo que hay detrás y por qué los resultados ocurren por lo que ocurren. Es muy significativo, y es un documento objetivo, puesto que estamos hablando 26 de octubre de 2017, en el que se llegan a decir o oír expresiones que, oye, no pasa nada, que si tenemos que hacer vericuetos legales los hacemos, pero el objetivo es el que es el objetivo, y si no se corresponde con la legalidad vigente, pues hacemos vericuetos, y te lo dicen abiertamente y no se sonrojan y siguen de concejales. Por lo tanto, nos encontramos que esa debilidad aparentemente fortalece a Emilio, pero a lo mejor verdaderamente a quien fortalece es a Vox. Puede haber traspaso de votos incluso del PSOE, de mucho autónomo votante del PSOE, puede haber mucho traspaso de votos hacia Vox si Vox no hace nada. O sea, si aquí Vox elige un candidato relativamente aséptico, que no sea demasiado dicharachero, seguramente va a captar votos de sectores económicos simplemente por el interés económico de decir, si lo que hay no me representa los partidos tradicionales, pues vamos a hacer un experimento. Víctor, ¿ves posible que el traspaso de votos pueda llegar a ser incluso de Vox, o sea, del PSOE a Vox? Sí, claro. Claro que es posible. De hecho, por ejemplo, en Andalucía hay muchos dicen que es la foto, de Andalucía es la foto del país. Sí, pero que en Andalucía ha habido eso que dice Andrés, pero ya en las anteriores elecciones y en estas es mucho más que probable que esto siga pasando. Sí, Vox reúne el enfado visceral de cualquier político, de cualquier lado político, obviamente más la derecha, pero gente centrada de izquierdas, de centro izquierda, que tenga enfado visceral con sus representantes, acaba yéndose ahí, porque esto es lo que hacía antes Ciudadanos. Y esto es donde hemos cambiado, que es lo que te comentaba antes, porque como Ciudadanos ha estado de bisagra y eso en España funciona mal, o muy mal, todo el mundo esperaba de Ciudadanos que quedara en la derecha, que es donde siempre estuvo, o donde nació, y sin embargo cuando ha hecho de bisagra en determinadas administraciones, pues lo ha pagado, y lo ha pagado totalmente, ya no solo su jefe, sino bueno, pues todos poco a poco está cayendo, ¿no? Entonces sí que es fácil que la gente se vaya hacia Vox y que lo haga más. Por eso decía que incluso dos, tres candidatos para Vox los veo hasta pocos. Y 0-2 para Ciudadanos los veo muchos, si acaso, o sea, dos lo veo mucho. Si acaso conseguirá uno, y es por la, yo creo, buena gestión que ha hecho Ciudadanos en la primera parte del mandato, ¿no? Y de la pandemia en parte, y bueno, no lo hizo del todo mal. Entonces yo creo que la figura ahí, si separas, lo que pasa que no sé si 10 meses o 12 meses van a ser suficientes para que siga quedando algo de Ciudadanos como partido político. Puede ser que en Albacete tengamos pues eso, un representante, más no creo que haya de Ciudadanos. Y Vox sí que creo que puede ser la otra opción. ¿PP llegará a la mayoría absoluta? No lo creo. O se pone las pilas, que es lo que está diciendo, y actúa mucho más y hace mucha más oposición, o difícilmente podrá recoger a ese enfado, cabreo visceral del votante que acaba yéndose a Vox, ¿no? Pero bueno, queda mucho y bueno, vamos a ver si cumple y cierra actuaciones, porque yo de verdad... Sé que no quieres que hablemos de la personalización, pero es que como ciudadano no puedo entender que llevemos 2 meses con el aparcamiento del Paseo de la Cuba abierto para peatones, ya no solo para tráfico, abierto en el sentido de que no pueden pasar peatones, no pueden pasar bicicletas, no pueden pasar mínimamente coches bien pasados, ¿no? Sigue ahí abierto aquello y no se sabe por qué no se cierra o la calle León o ahora la última en la rotonda de Alcalde con Angla, que nos van a llenar de semáforos, una rotonda que no admite ni uno. Bueno, pues una serie de situaciones que no sé dónde van a parar, pero que el día a día hace que el ciudadano de Albacete esté enfadado. Ya no solo el que va en coche, sino el que va en bicicleta o el que va andando, el peatón, ¿no? Entonces, cuanto antes cierre esto y lo haga bien, creo que sería buena cosa que para la feria esto se hubiera normalizado. Y pues, por el camino que va... Hay fechas, supuestamente. Esta misma semana se anunciaban, a principios de semana, en un mes, el tramo que queda en Tesifón de Gallego y ya lo que es Plaza del Altozano entero terminaría para feria.
Estas son las fechas que nos daba el concejal a principios de semana. Como decíamos, la peatonalización va a ser también, o está siendo, ¿no?, un punto importante. Nosotros en la encuesta también preguntábamos por esa peatonalización, un punto que lleva a esa crispación de la que Andrés también hablaba al principio. ¿Cómo de importante, Andrés, la peatonalización en las perspectivas o en la imagen de este equipo de gobierno? Pues la peatonalización yo creo que ha sido desaprovechada por el equipo de gobierno, porque hay materias en las que podría haber captado una voluntad ciudadana o vecinal importante, como es, por ejemplo, haber hecho una encuesta, por ejemplo, sobre el mobiliario que debería de ocupar lo que es el espacio urbano, haberle dado a abrir a las asociaciones vecinales, mediante participación de consultas públicas, el espacio, y no estar ahí anquilosados gobernando desde un despotismo ilustrado falso, porque al final la decisión del ciudadano es el voto, ¿no? Pero en esa gestión del voto... Muy verde no lo veo, ¿verdad, Andrés? Muy verde no lo veo. No, por supuesto. Porque yo no sé dónde van a bueno, pondrán de estos que cuelgan, pero difícil veo que haya un árbol ahí en... Estamos viendo las imágenes de cómo iba a quedar en un principio, ¿no? El proyecto que nos pasaban desde el ayuntamiento con el primer proyecto. Es que esa es la prueba del despotismo ilustrado falso que he dicho, ¿verdad? En el sentido de que sobre la foto se piensan que el novio de la hija es un encanto, un encantador de serpientes, pero es que resulta que luego la realidad pues es cemento puro y duro, granito carísimo, tener en cuenta el coste tan elevado de la peatonalización, puesto que cada barra de granito es algo así como 4 veces lo normal en otras ciudades, entonces debe de ser costosísimo. Entonces, otro dato importante es que no se sabe exactamente el coste de los materiales que están empleando, y hay una sensación de agobio y de ansiedad por parte de la ciudadanía, incluso de los negocios, porque no hay expectativas de que se vayan a instalar actividades que sean verdaderamente generadoras de empleo sin molestar a los vecinos. Hay un dato importante en Albacete, y es que da la impresión el alcalde 2 de ser el generador de las empresas del vicio. Entonces, claro, eso es muy peligroso, porque si las empresas no tienen la sensación, que las empresas que se dedican al mundo del comercio tradicional, de la cultura, de la generación de empleo, de la investigación, pues por mucho acuerdo que se haga entre hermanamientos con ciudades, es algo que se ve como una bacanal del despilfarro, y es lamentable. Yo creo que Albacete merece una imagen de sensación de austeridad, porque Albacete no es una ciudad rica, no es una ciudad que pueda permitirse el lujo de desprenderse alegremente de los escasos recursos que dispone. Y sobre todo hay un dato importante que a mí me preocupa muchísimo, y es que llevamos ya algo así como 3 mandatos electorales en los que hay en cada mandato electoral 2 alcaldes, en los que ninguno de ellos lleva en su programa electoral, ningún partido lleva recuperar la titularidad dominical de las aguas de Albacete. Seguimos hipotecados a los catalanes. Y el que estemos hipotecados a los catalanes en sí pues es preocupante, pero más preocupante es que ningún partido haya puesto encima de la mesa un plan estratégico para que progresivamente el Ayuntamiento de Albacete, los vecinos de Albacete, recuperen esa titularidad dominical, vuelvan a ser dueños del agua, que en definitiva es lo que permitiría gestionar con austeridad y con eficacia, y sobre todo en el sentido de que los vecinos de Albacete no sean los pagadores de los errores de los alcaldes, porque claro, gobernar a base de déficits públicos que se cargan a un préstamo de una empresa catalana que se genera o se financia a través de la ampliación de plazos de la concesión de las aguas, pues es algo un poco kafkiano. Es decir, bueno, es que estás haciéndote trampas jugando al solitario. Gestionar un ayuntamiento es más sencillo que eso. Albacete es una ciudad que es manejable, 172.000 habitantes nada más,
y ellos parece como si estuvieran en Madrid. Se le acusa mucho de despilfarro en este sentido, de no haber metido mano en aquellos sitios que llevan como estancados desde hace muchos años y que están que están perjudicando claramente al bolsillo o a los derechos de ciudadanos. Víctor, no sé. No, que despilfarro yo como ciudadano veo, insisto, pero esto es falta de planificación de varios mandatos atrás. Rotura y reposición, porque ya no vamos a hablar del centro, que ahora es la novedad, pero es que hace, como lo dije la última vez que hablamos, hace poco más de 2 años se inauguraba las calles del centro y se han vuelto a abrir y se han vuelto a romper, ¿no? Y eso lo ven los ciudadanos, pero no solo eso, es que dentro de las mismas obras que están haciendo las acaban de terminar y empiezan a romper porque parece que se les ha olvidado algo o que no han visto algo, ¿no? Y luego la cantidad de soportes que han puesto en la peatonalización, aparte de ese granito tan grande para luz, agua, etcétera, pero está lleno también el centro de chapas de alcantarillado para distintos servicios. Yo no sé si no se hubiera sido más fácil, seguro, no lo sé, hacer menos, reducir y hacer las tomas, ya que las han abierto y las han hecho todas de otra manera, porque visualmente tampoco queda nada bien, ¿no? Pero más allá de esta situación del despilfarro, yo creo que hay muchas actuaciones que se han dejado de lado por el asfalto. Lo decías tú en el tema del agua, pero podemos decir que Albacete no es una ciudad barata y no es una ciudad que nos sale barata a los albaceteños, y vienen más, porque en esto de la peatonalización no solo la pérdida de eficiencia que tenemos por dar vueltas y vueltas cuando vamos con un coche, sino la imposibilidad de hacerlo con una bicicleta sin dar vueltas y vueltas y jugándote el tipo más de una vez. Y bueno, todas estas situaciones van en agravio, y insisto otra vez más, de la gestión. Creo que se podría haber o se debería haber gestionado de otra manera, y que además nos viene de Europa impuesto en 4 o 5 meses otra vez la etiqueta, esta que en Madrid se sabe que es obligatoria, pues las ciudades mayores de 50.000 habitantes las tienen ya. Y hombre, uno no es torpe, uno va a echar a la zona azul y ya ve que hay distintivo y matrícula, y esto se va a imponer, y se va a imponer en diciembre máximo, y vamos a tener una situación que no sé cómo la van a abordar, pero la poca zona azul que queda va a diferenciar a vehículos además, o sea, se nos va a poner muy difícil, una más, ya que estamos con precios altos, etcétera. Todo esto unido, es lo que decía antes, que si no se hace bien y pinta no tiene, pues es difícil que se mantenga el gobierno como tal en 10-12 meses. Entonces, bueno, veo despilfarro y veo no tanto despilfarro, sino mala gestión en algunas de las partidas y en algunas de las estrategias políticas que se nos habían anunciado que se iban a hacer y que parece que están olvidadas, a costa una vez más del asfalto o del granito. Yo quiero hablar también de infraestructuras, porque bueno, una de las primeras inauguraciones, como decía Andrés, es el alcalde de la fotografía, pues una de las primeras fue en el Mirador de la Fiesta del Árbol, que era un proyecto que llevaba muchísimos años, que ha sido acusado por vandalismo en multitud de ocasiones, que ha pasado legislatura tras legislatura y estaba ahí, como que no tiraba para adelante. Bueno, pues por fin ha salido adelante y se le está intentando insertar en la sociedad también, ¿no? Que tenga cierto espacio y cierto uso. Igualmente el refrescante del Parque Abelardo Sánchez, otro proyecto que quedaba también un poco ahí durante años, que no se sabía si se iba a construir, si no se iba a construir. Son 2 proyectos que salen adelante durante este año de gobierno socialista y que no sé si realmente pues es lo que decíamos, atacar a la superficie, o si pueden ser también pues eso, cumplir con una demanda de muchos años en la ciudad. Yo lo que veo es un querer vivir en un escenario artificial. El tema tanto lo de los depósitos de la Fiesta del Árbol como lo del kiosco son elementos accesorios que dan una imagen de calidad, o pueden dar una imagen de calidad si se administran en un contexto que es de una ciudad amable. Pero estas 2 anécdotas pueden quedar como anécdotas si no se vive la ciudad con esa dulzura de buscar que la ciudadanía canalice sus aspiraciones, sus frustraciones de manera civilizada, y que el alcalde lo canalice en lo público. Porque la solución ahora mismo que nos encontramos con el equipo de Emilio es que todo a base de asociaciones. Entonces están creciendo el tejido de alguna asociación de forma tan exponencial que son capaces de formar un partido político y de controlar un partido político, de manera que lo que es la participación ciudadana del ciudadano de a pie, pues lo vive como que el gobierno del ayuntamiento
será de esa asociación, pero no es su alcalde, no es su ayuntamiento. Y son tantas las adjudicaciones directas que hace este ayuntamiento que incurren en el bochorno. O sea, tener en cuenta, por ejemplo, la ampliación que se ha hecho del tema de los refugios del Altozano, o sea, una adjudicación directa, se amplían otros 70.000 euros a una asociación que verdaderamente es mejorable, que no tiene un contenido académico como hubiera sido de desear y que no genera verdaderamente riqueza para la ciudadanía, sino simplemente es una manera de financiar o de comprar voluntades de esa asociación. Y la gente lo percibe. No hace falta aquí ser ningún experto en materia de derecho administrativo, sino está viendo que hay una huida, está huyendo el ayuntamiento, el alcalde Emilio huye del derecho administrativo y no está creando esa cultura del esfuerzo y del sacrificio que haga que Albacete se dote de los mejores. Y eso deja mucho que desear, porque aquí se vuelve loco, se vuelve pasional, porque el Albacete Balompié aparentemente está en la liga profesional, pero no se da cuenta que los actuales dueños del Albacete Balompié lo que han hecho ha sido trasladar la deuda que tenía el Albacete Balompié con Hacienda a su empresa. Entonces, lo que es la entidad del Albacete Balompié sigue debiendo sus 14 millones de euros. Y la solución de un ayuntamiento no está en financiar, digamos, el deporte profesional de élite, del negocio, sino que está el deporte base por medio. Y ahí hay un elemento muy importante que se debe de potenciar, y es que veo muy dormida la oposición. Dormida la oposición del Partido Popular, pero también de Unidas Podemos. O sea, fijaros que tiene un espacio amplísimo Unidas Podemos para ampliar su base electoral y sin embargo están durmiendo, no se proyecta, no hay expectativas de que ocupen ese espacio de manera, digamos, captadora de las voluntades de la ciudadanía. No he visto, yo por lo menos no lo he oído, a Unidas Podemos que hayan presentado al Pleno una propuesta de consulta ciudadana sobre materias que serían de desear y que deberían de haber ocupado ese espacio. El tema, por ejemplo, de la peatonalización, se puede hacer la peatonalización, a lo mejor podían, y yo creo que posiblemente le hubiera salido mejor al propio equipo de gobierno si se hubiera proyectado haciéndolo en plan de prueba y ver cómo funcionaba para que las bondades de la peatonalización se percibieran directamente, con un despilfarro que significa al final un colapso durante, en el mejor de los casos, 1 año o 2. O sea, es que no hay una proyección de lo que se quiere. Y la ciudad de Albacete, hemos tenido alcaldes que han cometido errores gravísimos. O sea, tener en cuenta que Albacete ya no puede crecer en el entorno de la autovía y de la red de ferrocarril, está prácticamente capada el crecimiento hacia esa zona. El crecimiento hacia la zona de Campoyano también tiene sus limitaciones y están ahí. Y el tema del crecimiento en torno a... Ahí está el puente, ¿no? Claro, ese puente, ya que lo dices. Claro, es que... Ese puente que lleva esperando media vida. Promesa. Claro, porque el tema les duele tanto que si se centran en lo anecdótico, fijaros lo que significa de despilfarro cuando se hizo el barrio de Medicina, de que cuando se hizo la urbanización, cuando se proyecta, pues en vez de hacerlo eligiendo un proyecto que significase grandes avenidas con 6 alturas, se elige el proyecto de la vivienda unifamiliar y eso es costosísimo. Hemos llegado a que el nivel freático esté tan alto que ahora necesite 8 o 9 millones de recursos propios de la ciudad para que no se inunden, y están en su derecho los vecinos de reclamarlos, y eso nadie se lo niega. Claro. Pero lo que sí es cierto es que la decisión que en su día se hizo pues no fue la más acertada, porque claro, la situación es que si tú le quitas a una ciudad, a un proyecto de ciudad, al presupuesto 9 o 10 millones de euros, estás de alguna manera capándolo de verdad. O sea, lo que es la riqueza y la inversión la estás seguramente el puente que es imprescindible y que es súper necesario para Campoyano,
pues a lo mejor estamos hablando entre 20 y 30 millones de euros. Y si tú les quitas 9 ya para subsanar unas deficiencias que no se las vas a poder reclamar al urbanizador porque parece ser que estuvieron en concurso de acreedores y lo cerraron ya con déficit y demás, pues la situación es muy difícil. Y es verdad que no hemos tenido muy buena suerte con los concejales y con los alcaldes que hemos tenido, pero prueba de ello es, y es muy significativo, en los últimos 3 mandatos, 6 alcaldes. 2 alcaldes por mandato. Eso, una ciudad no es lo mejor. La ciudad necesita un alcalde por mandato con un liderazgo claro, y a lo mejor hubiese sido deseable que todos los concejales tuvieran competencias para desarrollar y sentirse ese prurito de hacer cosas en positivo. Porque yo ahora mismo no veo propuestas de Unidas Podemos que verdaderamente el ciudadano las perciba como que van a beneficiarle, pero es que tampoco las veo en el Partido Popular. Entonces, no se trata de hacer oposición quemando al equipo de gobierno. Se trata de hacer oposición haciendo propuestas que el ciudadano se pueda identificar. Entonces, ese sí que hasta voto. Entonces, Emilio tiene la suerte de que a su izquierda y a su derecha no tiene propuestas que verdaderamente el ciudadano pueda engancharse a ellas y se ilusione. Y eso es lo que le salva la situación ahora mismo. Yo lo que hablábamos de tantos alcaldes, 2 por mandato, no sé si esto lleva también a tomar decisiones electoralistas, ¿no? Como al reducir el mandato a 1 año o a 2, al final las decisiones son más superficiales o más de lo tangible, de lo que se puede ver, más en vez de captar o pensar en un Albacete del futuro, ¿no? Donde se pueda vivir mejor. No sé si es un poco lo que comentabais. Sí, claro, eso es lo que empecé hablando en este programa de la estrategia política. Es lo que se ha soportado, ¿no? Y es más, no es solo una estrategia política de Albacete, es que estaba entre medias la propia Junta o estaba entre medias el Ayuntamiento como de Ciudad Real, en donde la situación es inversa. Y entonces todo eso está planificado y viene de fuera, y eso lo necesita una ciudad como Albacete. Pues no, realmente no. Esa situación te puede llevar a que no hay un plan, porque es un plan de varios, y un plan en el que las fechas priman. Ciudadanos lo ha hecho bastante bien, pero se le ha acabado, y yo creo que la estrategia era clara en Albacete para imponer de alguna manera en la ciudad más grande el voto socialista al final, ¿no? Porque se supone que va a recoger todo lo que ha hecho la primera parte de ese gobierno, el alcalde 1, como le llamas tú, Andrés, ¿no? Vicente. Lo que ha hecho Vicente, pues ahora se va a hacer la foto y va a ir saliendo, y eso es lo que va a ver la gente. A eso se ha jugado, pero ¿eso sale bien siempre? Pues es que es complicado, porque se están dejando aparcadas los grandes planes de ciudad futuro de Albacete. Pues tú decías el tema de los grandes barrios, de cómo se han diseñado, o el tema de la propia autovía, donde se ha quedado, que iba a tener su variante, de eso se habla poco, o los accesos de la autovía famosa de Jaén, que siguen ahí, sigue sin avanzar a la velocidad que debería. Hay unas situaciones como ciudad, como plan de ciudad, capada por tradición por el ferrocarril y después la otra autovía, que nos pueden costar si no se actúa, y eso le debemos bastante. Yo siempre lo recuerdo aquí a Manuel Pérez Castel sí que hizo en su momento una actuación de cerrar un plan urbano para Albacete, claro, con sus pros y con sus contras, pero yo creo que organizó Albacete de alguna manera, porque era un sin Dios, sin permitírmelo que lo diga. En el centro de Albacete había zonas totalmente deprimidas, barrizales, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo argumentó con aquel bulevar que proyectó y con aquel cierre de todo lo que era el centro. Y eso es lo que falta ahora, porque ahora tenemos que crecer hacia donde tenemos que crecer, pero se debe planificar y se debe organizar. Y luego apoyar a lo que ha sido siempre Albacete, que es a su industria. Entonces, bueno, lo del puente lo he vuelto a referir, pero es que es una necesidad. Faltaba, y voy a decirlo otra vez, faltaban los semáforos del final de la calle en Alcalde con Ancla para que eso sea un pisto completo. Es decir, Albacete es una ciudad grande, tiene 172.000 habitantes, pero tiene un tráfico considerable que además se ha externalizado, se ha sacado del centro. Y entonces, si encima se ponen semáforos y no se dan dobles vías, pues la consecuencia está clara. Nos quedamos todos sin sacar el coche, que es una opción, y sacamos la bicicleta y no sé por dónde vamos a circular, que esa es la opción también, o no sé cómo lo vamos a hacer, es complicado. Y todo esto no es solo porque saques el coche, sino porque esto agiliza una ciudad y le da movilidad, y al comercio
lo hace andar para adelante. Y esto no se está haciendo del todo bien. Los costes que tenemos del agua, bueno, pues esto es por tradición también, ya nos hemos acostumbrado, ya nadie se enfada o no. Claro. La calidad del agua la que es y el coste que tenemos del agua, uno de los más caros de España. Bueno, pues lo tenemos ahí y nadie da fin con esto, ¿no? La gestión de residuos, algo se ha hecho por parte del gobierno de Ciudadanos, pero se hizo puntualmente para algunos barrios piloto, parece que se está proyectando al centro y a otros barrios, pero no se avanza tampoco en esto. El reciclado se ha avanzado mucho en la Alcalde 1, pero es una situación que está bastante cerrada en el Alcalde 2. Hay una serie de situaciones que también ve el ciudadano de día, y yo estoy hablando ahora como un ciudadano de día y de noche, un ciudadano normal de Albacete, no como especialista de nada, que también te dan en el día a día y que son las que al final muchas veces en una ciudad diferencian una elección de en una nación, donde realmente la persona puede ir más detrás de las siglas o de una gestión de país que es totalmente distinta, ¿no? Proyectos que se puedan empezar y culminar a 4 años, ¿no? Parece que es lo que hemos tenido en Albacete y claro, esto tiene sus repercusiones. Decíamos, la oposición dormida. Bueno, pues yo creo también que en muchas ocasiones el papel de la oposición no tiene tanta trascendencia de la que a lo mejor se queda más en las arcas municipales, ¿no? En los que visitamos el ayuntamiento o estamos más metidos en estos temas y no se proyecta tanto a la ciudad las propuestas que llegan desde, por ejemplo, decíamos Unidas Podemos, porque por ejemplo el IMD ha sido un caballo de batalla en los plenos de mejorar instalaciones, de cómo se ha visto poco a poco cómo caen los usuarios también de estas instalaciones deportivas precisamente por el mal estado de las mismas. De hecho, venimos de un año en el que hemos tenido un montón de éxitos deportivos en la ciudad, deportistas que llevan la bandera de Albacete pues por toda España y que cuando tienen la oportunidad de hablar públicamente, cuando se les pone un micro delante, siempre dicen por favor arreglen ciertas instalaciones, que parece mentira, ¿no? Que este tipo de deportistas hayan salido de pistas que están pues hechas una pena o de pabellones donde prácticamente no se puede entrenar a un nivel un poquito profesional. No sé si sois usuarios del IMD, pero de oír hablar del estado de estas, ¿lo habéis oído hablar ya, Andrés? Sí, efectivamente. Sí. El tema de los usuarios, sobre todo mis hijos, porque yo soy más de andar y de subir en bicicleta por los caminos aquí, que son una maravilla, es un encanto Chinchilla. Yo creo que incluso el alcalde 2 debería de ir más a Chinchilla y aprender de cómo se está programando, proyectando el crecimiento de Chinchilla de manera muy positiva, teniendo en cuenta elementos de la naturaleza y culturales. Entonces, por cierto, permíteme que me interrumpa, el sábado tiene una fiesta importante por su centenario. Sí, claro. Estaría bien echar un vistazo por allí, sería una buena excusa, supongo que va a estar. Y además tenemos un programa especial el viernes en Visión 6, para que vayan adelantando un poco lo que se cuece allí. El tema de mis hijos, que sí son súper usuarios de las instalaciones, pues se quejan por una parte del Estado y por otra parte del precio de como que no se corresponde. Sí, ahí hay unos desajustes que son mejorables. Y el tema del IMD, yo creo que hay una figura que es Modesto, el concejal, que hace gala de su nombre, ¿no? Entonces, gestionar la competencia de las instalaciones deportivas desde el ayuntamiento yo creo que debe ser una gozada, puesto que es algo que lo viven desde muy la tierna infancia los niños, las madres, o sea, debe ser algo muy agradable si verdaderamente se apuesta por ello. Pero claro, si la apuesta consiste en cantidad enorme que se está distribuyendo hacia Romica o hacia la asociación de Campoyano, cuando debieran de ser, como son asociaciones empresariales, las que debieran de aportar impuestos, son ellos los que tendrán que contribuir. Pues no, aquí en Albacete han creado un sistema que no viene de ahora, sino viene de antes, pero ahora se ha acentuado que la administración de la urbanización es municipal, lo pagamos todos. Entonces, de alguna manera se ha pervertido la finalidad de los polígonos industriales, de que las propias empresas aporten lo que es el mantenimiento y demás, y es el único sitio en España que ocurre esto, ¿eh? El resto de los polígonos industriales de España, las propias empresas se aportan directamente para que el polígono esté en condiciones, no como aquí. Entonces, esa situación significa una privación de derechos para lo que es las competencias municipales abiertamente, porque en materia de Campoyano y de Romica
es una competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Deberían ser la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en todo caso, la que financiará, si quiere que los empresarios de Campoyano y de Rumiga no paguen nada, pues que sean ellos los que lo paguen, pero no a costa del presupuesto municipal. Entonces, ahí hay unos errores de gestión que yo siempre me he quedado con la gana de ver si se le planteaban para que informase el interventor municipal y el secretario municipal. Es decir, oiga, si eso es una competencia de industria, es de la comunidad autónoma, ¿qué sentido tiene que salga de los presupuestos municipales? Y no, es que eso todo es de todos, no sé cuánto, ¿qué más te da a ti que lo haga uno, que lo haga otro? Lo importante es que se haga. Sí, es importante porque el ciudadano, el vecino de Albacete, tiene unos servicios que recibir del ayuntamiento, como por ejemplo serían las instalaciones deportivas, que son abiertamente municipales. Y ahí hay unos desajustes que se vive en una especie de pequeño reino de taifas, y insisto en que es el pequeño Napoleón. Emilio es el aspirante a pequeño Napoleón, y le puede salir mal. Y incluso yo tengo la impresión de que el alcalde 1, Vicente, a nivel personal es más apreciado por la ciudadanía que el alcalde 2, en el sentido de que proyecta una imagen más de ciudadano normal, de persona que comunica más, y la ciudad necesita ahora mismo austeridad. El ciudadano tiene que tener la certeza, la seguridad de que sus problemas pueden ser canalizados en el ámbito municipal y no irse a la vía penal. Insisto, como he comenzado, es muy triste que hayan aumentado el 24% las denuncias penales en Albacete. Y eso es un dato que ya no estamos hablando de estimación, es un dato objetivo y es irrefutable. Y eso le está diciendo al alcalde 2, al que quiere ser pequeño Napoleón, que se ponga las pilas, que a lo mejor todavía le queda tiempo para ejercer de alcalde y un liderazgo en beneficio de los vecinos de Albacete. Lo que pasa es que él tiene que primero tomar la decisión de si quiere ser verdaderamente alcalde de Albacete, sacrificándose, sudando la camiseta, o quiere vivirlo esto como una fiesta que le salve de sus frustraciones infantiles. Y la alcaldía es dura, ¿eh? Yo creo que varios políticos les he oído decir que cuando han pasado a ser diputados y demás, que la época más dura de su vida fue la alcaldía, porque de quedarse sin dormir, porque le acudían vecinos que habían sido desahuciados, que tenían que comer y no les gustaban soluciones. Yo lo veo demasiado feliz a este hombre. Pues Víctor, retomando un poco esos servicios municipales como los del IMD, que dependen íntegramente del ayuntamiento y que son utilizados por muchísimas personas en Albacete, y que siempre también es algo que sale a relucir por los vecinos y en su caso pues canalizados muchas veces por la oposición, que cuando el PSOE estaba en oposición también se hablaba mucho del IMD, aunque ahora no se quiera hablar tanto. Uy, del IMD... ¿Qué te podría yo decir? Bueno, realmente es que no soy muy usuario del IMD. Lo fui en tiempo. ¿Cuándo? Pues cuando mis hijas eran pequeñas sí que éramos bastante usuarios del IMD y teníamos unas instalaciones recientes, bastante buenas. Bueno, a mí me parecía... Ya se empezaban a ver, que tampoco son tan mayores mis hijas, ya se empezaban a ver algunas carencias, y creo, por lo que veo y por lo que visualizo más que por lo que uso, yo fui usuario con las pistas de pádel hasta que tuve un accidente y dejé este deporte y me pasé a la bicicleta, por eso lo de Chinchilla, voy bastante por Chinchilla, y bueno, pues ya en esa segunda fase de usuario como de pistas de pádel, pues iban viendo esas carencias. Supongo que han ido a más por lo que contáis, por lo que veo y por lo que la gente cuenta, ¿no? Y ese es el problema, que poco a poco la gestión, pues las instalaciones se van haciendo viejas, y bueno, pues me choca ver a un equipo que yo lo he conocido de primera división, que ahora sube a segunda, y que su promesa parece ser un videomarcador, que esto es algo que va a ser apoteósico. Me da pena, porque si ves esta situación, pues cómo estará lo demás, lo que piensan, ¿no? Si con un videomarcador parece que vamos a cambiar todo el Estadio Belmonte, que ya fue revisado en su momento, y que creo que es necesario a estas alturas que se le hiciera una revisión más profunda que la de poner un videomarcador, y hablamos de gestión,
contaminación y hablamos, creo que se han hablado de la iluminación en más de una vez, de situaciones que podrían mejorarse, ¿no? De los accesos, que también se ha hablado muchas veces, cada vez que hay un partido, y eso sí que lo sufro, las cosas podrían estar mejor hechas, por el propio aparcamiento que hay circundante enfrente del Corte Inglés. Bueno, pues una serie de situaciones que en el IMD veo que son unas instalaciones que van a menos por edad. O sea, hay un problema de mantenimiento y de mejora. Eso es lo que veo como ciudadano. ¿Quién tiene la culpa? Evidentemente, tú lo has dicho, si la gestión ahora del ayuntamiento hay que buscar pocos culpables y eso la ciudadanía lo ve y la gente joven cada vez más se va al tema privado, es decir, se va a un gimnasio. Un gimnasio privado, pues porque le da una serie de prestaciones que no da el IMD. Hay un dato también importante. Esta cuestión, ¿cuántos gimnasios en los últimos, no sé si vas a ese dato, en los últimos 6, 10 años se han creado en Albacete? Muchísimos. Y algunos se han cerrado, sí, por la pandemia, etcétera, pero ¿cuántos se han creado, se han mejorado y se ha dirigido la gente joven sobre todo a esa serie de deporte, ¿no? De esa serie de prácticas? Y en el resto, bueno, pues yo insisto, creo que se pueden hacer las cosas mejor. Había un macroproyecto de complejo deportivo en la ciudad, que ese sí que se quedó como algo totalmente del momento, del anuncio. Sí, yo quisiera comentar que hay una demanda muy importante de un grupo muy numeroso de vecinos de Albacete, que es la comunicación entre la ciudad y la ciudad deportiva. Estamos hablando del deporte base. Y fijaros cómo delata al alcalde el hecho de que el tema del marcador, o sea, lo visual, en plan Hollywood, en plan de que ser el pequeño Napoleón del siglo XXI. Pero hay una reclamación y hay una necesidad. O sea, la ciudad deportiva de Albacete es modélica, es ejemplar, es muy usada por los equipos de fútbol base, tanto masculinos como femeninos. Y el camino para acceder es manifiestamente mejorable, por no decir lamentable. O sea, la situación ahora mismo es urgentísima y no lleva así por lo menos 20 años en una situación que no admite duda y se callan. O sea, es que se callan todos, pero es que se calla la oposición también. O sea, este sería un buen anuncio para el día de la celebración, ¿no? Sí, delante de tantísima gente. Claro, comunicar, mejorar el acceso hacia la ciudad deportiva. Es que pueden perfectamente se todos ha dicho los con días... la boca pequeña, pero se ha hablado de accesos, se ha hablado de movilidad, mejoras en la movilidad. Sí, pero estamos hablando del campo de fútbol. Del campo, sí. Pero no de la ciudad deportiva. No la ciudad deportiva, que es lo que... Pero que se ha dicho el deporte base de los niños, de los adolescentes, y las madres y los padres, pues todos lo y de esa hemos cantera utilizado. del Albacete, claro, del club también. Eso en definitiva, y sin embargo se calla hasta la oposición, se calla también Unidas Podemos, también se calla, no dice nada y ahí podría reconciliarse con un montón de padres, con niños, con adolescentes, con jóvenes, y se calla el Partido Popular. Entonces ves que viven en otra galaxia. Hablando de deporte base, sí que he tenido la oportunidad de ver el José Copete como está ahora. Bueno, pues veros con las cámaras por allí cualquier día. Vais a hacer noticias seguro, porque la parte trasera, todo como está cerrado, parece que ha caído no casi una bomba, pero casi que lo mismo. Toda la parte de atrás está abandonada de tiempo. Toda la zona de detrás de las gradas y bueno, pues da una situación y todo el perímetro fuera solo queda un acceso en concreto. Entonces la otra parte yo creo que está hasta inaccesible porque la hierba llega a una altura considerable, ¿no? Entonces no solo hablamos de las instalaciones, como tú dices, sino de las instalaciones de los grandes especialistas o de los grandes competidores, sino del deporte base, ¿no? El José Copete es uno de ellas y por supuesto la ciudad deportiva donde quedó o cómo quedó. Bueno, pues como nos quedamos sin tiempo, yo les voy a pedir rápidamente marcar cuál sería el gran reto para el año de gobierno que le queda a Emilio Sáez para, para poder revalidar esta alcaldía. Por donde quieras. ¿Lo tenéis claro? Sí. Venga, pues Víctor, gran reto. Yo el gran reto, mirar por la eficiencia, que se ha dicho de la eficiencia de los de Albacete, de los albaceteños. Si consigue este gobierno mirar por la eficiencia del bolsillo de los albaceteños, en la situación que nos viene de crisis económica más que anunciada, tendrá algo que hacer de cara a dentro de 12 meses. Está a tiempo, creo que es un reto a su alcance y no es solo cuestión de austeridad, sino fundamentalmente de gestión eficiente. Y viendo con todo el factor energético que hay en cuanto a movilidad, debería tener
como colofón para todo el tema de peatonalización, etcétera, que es su gran reto o su gran pantalla de cara a las elecciones. Emilio debería tener claro esas actuaciones de cara a los próximos 4 o 5 meses. El cierre concreto, el tema de los carriles bicis, el tema de los accesos, el tema de la zona azul, cómo va a venir, toda esa gestión, incluido lo del agua, estaría muy bien que entrara, que los albaceteños vieran que no solo se ha creado una nueva ciudad en el centro, sino que es más eficiente, ¿no? Porque hasta ahora hay muchas dudas de eso. Si ese reto lo consigue, creo que tiene posibilidades aún de revalidar como alcalde 2, en este caso alcalde solo. Podría ser un alcalde solo, incluso podría llegar a la mayoría absoluta si lo hace bien. Veremos. Venga, pues cuestión nada. de tiempo. Eficiencia real para darle la vuelta a esa encuesta de la que hablábamos al inicio. Andrés. Pues yo hago propias las manifestaciones porque son verdaderamente necesarias y acertadas. Y le añadiría por ese plurito de incorporar algo, el que habrá el ayuntamiento a los vecinos. No se puede seguir sin contestar a los vecinos los escritos. El Ayuntamiento de Albacete tiene la obligación, como cualquier ayuntamiento, de cuando un vecino presenta una solicitud, en los primeros 10 días, desde que se presenta la solicitud, contestarle a ese vecino que ha recibido una solicitud y que el encargado de tramitar es el negociado correspondiente y la autoridad, el concejal encargado de resolver es el concejal del área al que afecte. Y eso es un ejercicio de transparencia al que viene obligado y está establecido en la ley. Y no lo hacen de forma sistemática. Entonces, tiene que abrirse a la ciudadanía, a los vecinos, tiene que hacer consultas vecinales, porque es lamentable que en la ciudad de Albacete prácticamente no se han hecho consultas vecinales sobre temas que no tienen que, explorar terrenos que no permita la ley, pero tiene que conseguir que los vecinos se impliquen en su ciudad y sobre todo el tema de la eficiencia en las inversiones. Tener en cuenta un dato muy importante. En la ciudad de Albacete, la mayor inversión que se ha hecho, privada, y por tanto real y efectiva, la han hecho los vecinos en las comunidades de propietarios con la accesibilidad. O sea, instalando ascensor para que el ascensor existente llegue a la cota cero y en aquellas comunidades de propietarios en las que no había ascensor, existe ascensor. Y es curioso que se ha hecho desde la iniciativa privada. Hay que reivindicar el papel de los administradores de fincas en el plan positivo de que ha sido inversión real y efectiva y necesitamos ese apoyo, ese impulso incluso con la universidad para que verdaderamente se cree la ingeniería de la industria cuchillera para que verdaderamente haya patentes que permitan crear empleo real aquí en Albacete y no solamente distribuidores. No pueden ser las estrellas económicas de Albacete los distribuidores, tienen que ser la industria pura y dura, la creación de la ciencia y de la investigación. Pues nada, eficiencia real en temas de peatonalización y en temas de inversiones también podemos decir. Esos son los grandes retos, los que al menos hemos marcado esta noche en este repaso al primer año de gobierno municipal socialista. Todavía un año por delante para ver si esa encuesta de la que le hablábamos al principio pues es lo real que parece a priori. Muchísimas gracias por el análisis, por la charla prácticamente hoy entre amigos. Buen día de Corpus, de lo que queda de día a todos los manchegos y esperemos que haga menos calor en San Juan, en nuestro San Juan. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por acompañarnos una noche más. El jueves que viene no me falten a la cita porque estaremos aquí con un nuevo tema a debate en Calle Ancha. Buenas noches.